Hola, ¿qué tal, pioneros? Bienvenidos a un nuevo programa del canal Nuevos Horizontes. Como siempre, muchas gracias por estar aquí un día más. Bien, hoy volvemos con la exopolítica para seguir completando y entendiendo buena parte de la geopolítica mundial, pero en este caso, amigos, aplicada al amplio espectro que comprende los asuntos dentro y fuera del planeta, aunque también vamos a comentar algunos apuntes que se refieren a los intraterrenos, como veremos luego a lo largo de todo el capítulo. Bien, hoy vamos a hablar de los ases que le quedan en la manga a los cuervos para tratar de conquistar definitivamente la estrategia globalista a la que ellos obviamente aspiran. Vamos a hablar de posibles falsos escenarios o, como los voy a denominar en este programa, eventos piratas. Bien, si bien los cuervos ya llevan unos cuantos falsos escenarios o eventos piratas desarrollados hasta hoy, como por ejemplo la falsa guerra contra el terrorismo o la crisis sanitaria que nos afecta actualmente, o lo que recientemente y más moderno y de actualidad se ha dado en llamar el Cyberpolygon, que hace referencia a un posible evento relacionado con la caída de las redes de comunicación a nivel mundial. Lo que hoy traemos a la palestra es un posible evento de falso escenario relacionado con una invasión ovni, cuya rumorología está tomando cada vez más solidez en los pasillos de los ambientes exopolíticos. Y esto, que en principio a muchos de ustedes les puede sonar un poco a chiste, está preocupando cada vez más a estos insiders de la exopolítica, toda vez que, además de causar pánico en la población, este evento daría también además la falsa sensación de que no existen razas benévolas en el universo, cosa que obviamente todos sabemos que no es cierto. Pero así todo, hay muchos más flecos en todo esto. Miren, cuanto más me adentro en la investigación de los complejos pasillos de la exopolítica, señores, más me doy cuenta de que no solo la política internacional es un juego de laberintos y espejos sin fondo y que está entretejido por numerosos grupos de distintos intereses, como ustedes saben, sino que por más que creamos que la política internacional es la mayor dentro de las ligas mayores, cuando uno rasca un poco más allá se da cuenta de que realmente la mayor de las ligas mayores, aunque tenga sede en la Tierra, tiene realmente que ver con lo que se gesta fuera del planeta y con el desarrollo de un mayor poder tecnológico y espacial que en realidad proviene también, como ustedes saben, de fuera del planeta. Y por tanto, a esta liga mayor le importa una poca mierda y a este conglomerado corporativo terrestre exopolítico le importa una poca mierda también si en Israel está a punto de provocarse la tercera guerra mundial o si en el mar de China los chinos y los americanos están a punto de darse de hostias. Todo eso está considerado a este nivel como fuegos artificiales a un bajo nivel que, si bien es verdad que es cierto que pueden suponer algún tipo de problema puntual incluso para algunas plataformas de los cuervos de las ligas menores, todo esto sirve sobre todo para mantener al pueblo, es decir, a nosotros, a los ciudadanos, con la vista puesta en problemas y dramas de carácter terrenal y dirigiendo su atención, la atención del pueblo, del ciudadano, convenientemente lejos de lo que realmente importa, que es lo que se cuece por debajo y por encima, y es importante esta expresión, lo que se cuece por debajo y por encima de la línea del horizonte. Y enseguida van a entender por qué. Es decir, lo que se cuece bajo tierra y por encima de nuestras cabezas. Y a lo largo del programa lo vamos a explicar detalladamente. Bien, y precisamente por esto se hace necesario entender la relación que hay entre las diferentes realidades y agendas en el planeta, para que podamos obviamente discernir cuándo los hechos que nos relatan tienen que ver con eventos preconfigurados, escuchen bien, desde hace más de 50 años, es decir, la agenda de los cuervos, la agenda con mayúscula, o con eventos relativamente fortuitos sin mayor trascendencia. Ahora, señores, estamos justo a las puertas del siguiente nivel del relato o de la agenda con mayúsculas, para que lo entiendan mejor. Y diversos informadores del ámbito de la exopolítica, con distintos orígenes, nos están advirtiendo de que el siguiente paso, o más bien la siguiente vuelta de tuerca, porque de eso se trata, está a punto de aterrizar, literalmente, delante de nuestras narices. Según estos, el evento de falsa bandera, al que a partir de ahora llamaré, como acabo de decir, evento pirata, por la misma razón que utilizo los términos de los cuervos y de los halcones, decía que el evento pirata para el que vamos, hacia el que vamos, si nada lo impide, podría tener que ver con una futura cercana y falsa invasión extraterrestre. ¿Y cuál sería el principal objetivo de esta simulación? Pues su objetivo más inmediato sería la presentación, o, cómo no,
como no, señores, de una inexorable agenda hacia un gobierno único terrestre para poder hacer frente a esta gran amenaza galáctica, entre comillas. Y lo de amenaza galáctica obviamente va con el sentido irónico en modo on. Así que vamos a analizar, como hacemos siempre, qué implicaciones tiene esto y desde qué niveles se estaría construyendo esta posible pantomima. Toda vez que si cualquier grupo de extraterrestres, negativos incluidos, hubieran querido destruirnos, realmente ya lo podrían haber hecho hace mucho tiempo. Lo cual nos deja también la reflexión positiva de si no existirán otras fuerzas mayores que impidan que esto se pueda dar. Es una reflexión. En cualquier caso, veremos a ver qué grupos de poder estarían interesados en desarrollar este posible evento de falso escenario y por qué. ¿Qué sociedades secretas, también vamos a hablar, estarían involucradas? Y sobre todo, ¿qué razas exteriores estarían manejando la organización de este posible evento? Como les digo siempre, no se vayan porque si parpadean, se lo pierden. Bienvenidos a Nuevos Horizontes. Comenzamos. Bien. Como muchos de ustedes saben, hay muchos niveles de realidad en este planeta. Y cuando hablamos a planes de planes a más de 50 años vista, y uno analiza con perspectiva los telediarios desde que uno tiene uso de razón y lee en los medios alternativos las agendas que hay para este último medio siglo, no sale de su asombro al ver la exactitud milimétrica con la que se han venido produciendo ciertos tipos de acontecimientos que buscan obviamente como objetivo desembocar en un control absoluto del planeta y de su población. Y lo peor de todo no es solo que en buena parte lo hayan estado consiguiendo estos agentes negativos, sino que los acontecimientos se han venido desarrollando de una manera tal que este control ha sido reconocido por nosotros, es decir, por los esclavos subyugados, como necesario. E incluso hemos llegado a la rogación y a la súplica de nuestra protección por parte de los estados, por encima de todo, aun a costa de nuestra libertad e incluso de nuestra esclavitud. Y eso es lo que está pasando con la milimétrica puesta en marcha de los eventos de esta agenda, basados en la doctrina del shock. ¿Y esto qué significa? Bueno, ahora lo vamos a explicar. Están basados estos eventos en la doctrina del shock o en el famoso silogismo aquel que dice, que ya conocen ustedes, de acción, reacción, solución. Ejemplos ambos basados en crear un evento, al que ahora las teorías modernas también llaman ese famoso evento de cisne negro, las teorías económicas y sociopolíticas. ¿Y en qué consistiría esto? Pues esto consistiría en generar una situación caótica, impredecible y de gran impacto social que pondría patas arriba todos los paradigmas consolidados socialmente hasta ese momento. ¿Y qué más? Pues cuya incertidumbre le hace plantearse a la sociedad algunos de sus pilares fundamentales, como por ejemplo el pilar fundamental de la seguridad, de la economía, de la libertad de acción, etcétera, ¿no? Y vamos a poner algunos ejemplos para que vayan ustedes entendiendo y luego lo iremos aplicando al caso actual. Bien, algunos de estos ejemplos de cisnes negros, por ejemplo, fueron la Primera Guerra Mundial. Pues ¿por qué, Emilio? Bueno, pues básicamente porque hasta ese momento nunca se había producido una contienda a nivel global. Pero también lo fue la gripe de 1918, que fue una de las primeras grandes pandemias, y cómo no, obviamente el incidente del 11S, o más actualmente, obviamente, la crisis sanitaria actual, también es un evento de cisne negro. Bien, muchos de estos eventos, si no es que todos, podrían considerarse pues también eventos piratas o eventos de falso escenario, como he descrito antes, y que han sido creados en determinados momentos de la historia, en donde se habrían ido tejiendo una serie de waypoints, como dicen en aviación, o de checkpoints, es decir, puntos de chequeo, relacionados con el GPS de esta agenda globalista. Bien, no vamos a entrar en los objetivos puntuales de cada uno de estos eventos que acabo de comentar, porque es difícil plantear esto en el contenido de un solo programa, pero baste decir que el fin último, y esto se ve especialmente en los dos últimos eventos que acabo de citar, es la reducción o la pérdida de libertades personales de la ciudadanía, que es tratada y dirigida como si fuera un rebaño de ganado. Bien, hemos cedido nuestra representación y libertad al albedrío y la capacidad de estos estados para decidir quién se mueve, quién trabaja, qué negocios abren o cierran, si puedes ir a trabajar a tu negocio o no, quién puede viajar, etc. Y lo que es peor, hemos aumentado nuestra permisividad para asumir órdenes de entidades supranacionales que cada vez asumen mayor poder sobre los países individuales, aún sin preguntar a sus ciudadanos si desean o no que estas entidades supranacionales asuman el poder y les den órdenes en su propio país.
Y estaríamos hablando de entidades, por ejemplo, aquí en España como la Comunidad Europea. Pero también estaríamos hablando en muchas zonas de América de los gobiernos federales, que asumen el poder aún por encima de los estados independientes, como es el caso de Estados Unidos y creo que también México y a lo mejor algún que otro más, ¿no? Pero también se incluyen instituciones mucho más grandes como la ONU, la OTAN o la NATO en inglés, la Organización Mundial de la Salud y, por desgracia, incluso a menor nivel, actualmente en España, están intentando asumir este poder incluso las propias autoridades sanitarias regionales, que pretenden dar órdenes relativas a las libertades personales que en teoría solo pueden ser autorizadas desde el Congreso u ordenadas por un juez, obviamente desde la justicia, ¿no? Bien, pues el evento del que estamos hablando en el programa de hoy, esta invasión extraterrestre, supera con creces como evento a cualquiera de los que acabamos de citar, pues no solo es una posibilidad que nadie espera, sino que realmente lo que pasaría es que la gente no sabría cómo afrontar tal desafío. Y la cota de incertidumbre sería tal o de tal nivel que lógicamente se pediría a todos los gobiernos del planeta una respuesta conjunta, la que sea, la que haga falta, la que sea necesaria, con tal de que estos planteen una solución que nos proteja de este peligro ficticio. Y da igual si eso supusiera incluso irnos todos a vivir a los campos FEMA con la comida racionada y estrictas condiciones de vida, con tal de no morir en las ciudades a manos del enemigo invasor con antenas y ojos de sapo. Y si esto les parece demasiado increíble, si esta situación que les estoy describiendo les parece demasiado increíble, tan solo recuerden lo que pasó con el programa radiofónico de Orson Welles cuando emitió su capítulo novelado titulado La Guerra de los Mundos. ¿Se acuerdan? Es una anécdota que se ha contado muchas veces y que consiguió que muchos de los habitantes de Nueva York y de Nueva Jersey salieran de sus casas despavoridos, aterrorizados, buscando refugio ante lo que creían era una invasión inminente de los extraterrestres. Pero en este caso, nosotros, por el contrario, precisamente con programas como este, lo que tratamos no es de añadir más drama, miedo y negatividad a la vida, sino precisamente abrir los ojos a toda nuestra floreciente civilización humana, que está empezando a despertar y a pensar por sí misma qué quiere para su futuro, y cuyo actual nivel de conciencia tiene muy preocupados a los cuervos. Los cuervos están muy preocupados por el despertar de conciencia de la humanidad. O sea que... Y por eso ellos en un primer intento, los cuervos de menor exposición e intensidad, están tratando de doblegarnos a ver si asumimos las restricciones que han diseñado con el evento sanitario. Y si no lo consiguieran, ya tienen encaminado el evento cibernético, del que todos ustedes están empezando a oír hablar ahora bastante. Y si aun con eso no lo consiguieran, pues tendrían este evento final en la recámara, del que estamos hablando, y que sería en este caso un evento de último recurso. Toda vez que entonces ya tendrían que reconocer, es decir, tampoco es tan interesante que se suceda este evento de invasión alienígena. Porque si así fuera, tendrían que reconocer que ya no estamos solos en el universo. Y eso, aunque no quieran, ya nos convertiría en una raza estelar. Es la parte positiva de este posible evento. Y por tanto, si nos convierte en una raza estelar, podría abrir las puertas a contactos de los humanos con otras razas positivas. Cosa que los señores feudales reptoides han tratado de evitar a nivel público por todos los medios. Por tanto, como acabo de decir, la mejor opción para todos nosotros es contar con la mayor cantidad de información posible que nos permita entender el porqué de los acontecimientos que vivimos o de los acontecimientos que podríamos vivir en un futuro cercano. Porque, señores, aquello de humano precavido vale por 2. En este caso, humano precavido vale por 2 o 3 cuervos. Bien, seguimos. La posibilidad de un evento pirata relacionado con razas hostiles foráneas tecnológicamente más avanzadas se constituiría como el colofón final a una agenda de control elaborada con una enorme antelación, y estaríamos hablando de hace más de 50 años. Y una de las primeras referencias o filtraciones concretas sobre este tema de invasión se la debemos nada más y nada menos que a Wernher von Braun, que a muchos de ustedes ya les sonará el nombre. Este señor fue el padre del programa espacial estadounidense y que llevó supuestamente al primer hombre a la Luna. Y bueno, decimos, ya saben,
supuestamente. Bien, este hombre que perteneció al ejército nazi, tenía un pasado nazi durante la Segunda Guerra Mundial y trabajó además en este lado de la contienda, diseñando y fabricando misiles balísticos como el famoso V2, que en su momento era toda una novedad y que obviamente fueron usados contra los propios aliados. Pues este señor fue nacionalizado norteamericano e integrado en los desarrollos del proyecto espacial norteamericano a través de la famosa Operación Paperclip. Y aquí vamos a empezar a hilar cosas, que es lo que me gusta a mí en los programas, lo que me gusta traerles la información de partimos de una cosa para empezar a hilar una con otra para que entiendan, digamos, que todo el ámbito en el que se desarrolla este posible evento y esta posibilidad, ¿verdad? Bueno, decíamos que fue nacionalizado norteamericano y que es padre del famoso, del proyecto espacial norteamericano en esta famosa operación Paperclip. Bueno, la operación Paperclip en inglés, para los que no lo sepan, fue un acuerdo por el cual el ejército norteamericano llegó a un convenio de nacionalización estadounidense para decenas, si no prácticamente cientos de científicos nazis, comandados por Wernher von Braun, que cuando perdió el ejército nazi la guerra, pues se pasaron al otro bando, ¿no? Y fueron reclutados para ser traídos a Estados Unidos y reclutaron a los ingenieros y científicos más brillantes de la Alemania nazi. Se procedía así al perdón de los crímenes de guerra y a la absorción a favor de los norteamericanos del gran desarrollo tecnológico que tuvo la facción alemana. Y que por supuesto, obviamente, este desarrollo tecnológico tenía truco. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué dices esto, Emilio? ¿Por qué tenía truco? Bueno, pues tenía truco porque según la historia oculta, escuchen bien esto porque se empieza a poner interesante. Según la historia oculta del Tercer Reich, buena parte de esta tecnología que alcanzó a desarrollar habría llegado a sus manos a través del contacto con razas extraterrestres. Y todo ello habría estado gestionado por un par de sociedades secretas. Seguimos metiéndonos en temas interesantes, de sociedades secretas como la Sociedad Thule y la Sociedad Brill. Y bueno, si ustedes se están preguntando por qué estoy comentando todo esto aquí, no se preocupen porque enseguida lo van a entender. Bien, ambas sociedades que son o eran o son de matiz ocultista jugaban evidentemente con los temas esotéricos. Y más allá de la filosofía, también tristemente importante, que pregonaban sobre la supuesta supremacía de la raza blanca y su origen inicial intraterreno, lo que realmente estaba detrás, tecnológicamente hablando, tenía que ver con diseños entregados por razas de Orión, de perfil reptiliano, a miembros de estas sociedades secretas. Concretamente estaríamos hablando de la famosa también María Orsic, que a lo mejor muchos de ustedes han oído hablar de ella, y que fue una medium alemana que habría desarrollado desde pequeña habilidades extrasensoriales, entre las que se encontraba la telepatía. Bien, telepatía, medio por el cual actuaría como enlace y se comunicaría con seres de de Aldebarán, nada más y nada menos. Bueno, con seres de Aldebarán, y aquí quiero hacer una puntualización, ¿vale? Ok, si bien la raza que se hallaba detrás del contacto con los alemanes para cederles esta tecnología serían los seres de Orión, ¿vale? Que ya hemos comentado y ya hemos dicho que son de origen reptil o de carácter reptil, la raza que estos habrían interpuesto hábilmente para la comunicación telepática con María, y digo hábilmente, serían seres de Aldebarán. Y digo hábilmente porque los seres de Aldebarán eran seres con morfología física humana, de hecho son pleiadianos y de una gran belleza, y obviamente estos seres tendrían una mejor disposición a ser aceptados inicialmente para un contacto humano. Todo ello evidentemente de manera más positiva que si fueran un ser con apariencia de lagartija. Se entiende, ¿no? Es obvio. Bien, pues estos individuos aldebaranos, según la información que circula por la red, como dije, técnicamente son pleiadianos, pero se encuentran más influenciados por los grupos negativos de Orión que el resto de los pleiadianos normales que conocemos. Y lo de normales es relativo porque todos sabemos que en el universo, dentro de todas las razas, aunque genéricamente tengan un matiz que nosotros consideramos negativo o positivo, siempre hay individuos de la polaridad opuesta. Es decir, pueden haber seres con escamas positivos y pueden haber seres angelicales de tipo pleiadiano evidentemente malos, ¿no? Bien. Decía y sigo hablando de estos aldebaranos que siendo de perfil más guerreros y de matiz más bien negativos, estos seres además tampoco siguen el código de no interferencia que otros grupos de pleiadianos sí que siguen. Así que técnicamente estos aldebaranos estarían
trabajando para estas razas regresivas superiores, haciendo ¿qué? ¿Cuál es el papel de estos aldebaranos? De estos pleiadianos negativos. Bien, pues lo que dice la información es que hacen de captadores de personal o de agencia de reclutamiento para estas razas regresivas para engrosar las filas de los ejércitos del grupo regresivo de Orión, ayudándoles a aportar personal de todos los rincones estelares a su ejército para seguir ayudando o para que complementen las conquistas por toda la galaxia. Básicamente se dedican a contratar mercenarios para estas razas de Orión, que son de carácter expansivo, regresivo, pero expansivo, es decir, desean invadir y expandirse por toda la galaxia, todo su imperio, ¿no? Bien, así que la tal María Orsic, que sería la líder de este círculo Bril, de este círculo esotérico del que hemos estado hablando, habría recibido telepáticamente cantidades ingentes de información técnica sobre cómo construir aeronaves, a modo de platillo volante. E iría pasando toda esta información al ejército alemán, que tras varios intentos fallidos terminarían, por decirlo de una manera extremadamente resumida, porque la historia es bastante larga y tiene bastantes flecos, el ejército alemán a través de estas construcciones terminaría por constituir una flota de artefactos voladores que sería la semilla de la denominada Dark Fleet en inglés, o la famosa flota oscura, de la que habla mucho Cory Wood y de la que habla la gente que ha estado relacionado o ha hecho servicio en el programa espacial secreto, ¿no? Bien, y esta flota oscura a su vez pasaría a engrosar la terrestre, en este caso, de esta facción, pasaría a engrosar la flota de naves al servicio de los lagartos, tanto en la Tierra como en otros confines lejanos donde estos mercenarios nazis hicieran falta. ¿Se entiende un poco cómo vamos hilando toda la historia? Pues no se vayan porque todavía hay más, la vamos a terminar de hilar. Así que, bien, entonces, ¿por qué decimos todo esto? ¿Por qué hemos explicado todo lo anterior si estamos hablando de un evento de falsa bandera o de falso escenario en la Tierra? Pues porque cuando decimos que el próximo paso en la agenda globalista es el de manifestar un nuevo evento pirata sobre una posible invasión planetaria, esto se manifestaría en forma de avistamientos colectivos, evidentemente de manera pública, ¿no? Que serían interpretados convenientemente, en este caso por los medios de prensa del establishment, es decir, por los más media, como una amenaza exterior y un gran peligro para la humanidad. ¿Cómo no? ¿Ah? ¿Y con esto qué se conseguiría? Pues con esto se activaría el pánico en la población incauta y que no está informada, y favorecería que los ciudadanos vieran con buenos ojos la constitución de un gobierno centralizado para toda la Tierra, y por supuesto para poder hacer frente, entre comillas, al enemigo exterior. Obviamente a esta amenaza, ¿no? Bien, ¿y cómo sería esto? Bueno, en teoría, antes de esta teoría que le estamos comentando, mucho se ha especulado sobre cómo se representaría esta falsa invasión estelar, siendo una de las mayores especulaciones el uso de la tecnología del tipo Blue Beam, que muchos de ustedes también ya conocen, que se dice que es capaz de proyectar en el cielo cualquier imagen 3D de una manera realmente creíble. Y todo esto especialmente si se ve desde la distancia, ¿no? Obviamente. Sin embargo, muchos informadores o investigadores alternativos del mundillo exopolítico, como por ejemplo un personaje del que ya hemos hablado, que ya conocemos aquí en el canal, de Michael Sala, sobre el que hicimos el planeta de Marte, que deberían ir a ver, es decir, el programa sobre el planeta Marte, que deberían ir a ver aquí en el canal, decía que muchos de estos investigadores, como Michael Sala o Steven Greer u otros, consideran que esas flotillas que aparecerían para meter el miedo en el cuerpo no serían de fuera, y ni siquiera serían imágenes creadas por ordenador o proyectadas en el cielo, sino que sería tecnología terrestre muy real, pero muy avanzada, de la cual obviamente no hay conocimiento público, y que en este caso ellos concretamente esta flotilla la atribuirían a la flota oscura o a la Dark Fleet que acabamos de describir, y que obviamente sabemos que pertenece a los negativos o a los malos. Todo esto a su vez podría estar precedido, tanto vamos a seguir complementando información de la que ya sabemos con la que no sabemos y con el evento que se podría dar, ¿no? Decía que todo esto a su vez podría estar precedido tanto por las desclasificaciones ya hechas públicas por la Armada, es decir, que estas desclasificaciones que ahora les comento a propósito de los ovnis podrían estar preparando la cama o el camino para este posible evento de falsa invasión extraterrestre, ¿no? Decía que todo esto podría estar precedido tanto por las desclasificaciones ya hechas por la Armada de los vídeos de ovnis perseguidos por pilotos de combate que ya hemos visto por todo internet,
como por la ampliación de esta información a partir del mes de junio, en el que expira el plazo dado a todos los grupos de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, recuerden, para recopilar y entregar al Congreso todos los informes que tengan sobre fenómenos aéreos no identificados, para su estudio y para su posible divulgación pública. Pero este informe, a mi modo de ver y en las actuales circunstancias, se ha convertido en un arma de doble filo. Y les explico por qué. Pues se ha convertido en un arma de doble filo toda vez que su puesta en marcha surgió por orden de Trump en la legislatura anterior y cuyo director general de inteligencia estaría encargado de coordinar todo este movimiento de información, y este director de información, este director de inteligencia nacional o general, obviamente es distinto al actual, porque el actual pertenece a la administración Biden y no es el mismo que nombró en su momento Trump, y que por tanto no sabemos lo que esta administración actual, el uso que pueda dar de esta orden que dio Trump en su momento, y qué uso oportunista puede hacer de esta coyuntura de desclasificación. Por lo tanto, hay dos cosas que no sabemos. Por un lado, no sabemos si seguirá adelante con la orden dada por el Rubio, y si lo hiciera, en qué términos llegarán estos informes al Congreso, y si ésta a su vez aprobará o no su puesta a disposición pública. Aquí ahora nos queda la duda de que esto sirva o no para hacer la cama o para hacer la entreguilla esta posibilidad de evento de falsa invasión extraterrestre. En cualquier caso, nosotros seguiremos haciendo divulgación de los infinitos temas que tocan o que quedan por tocar en Exopolítica para ponernos al día, ahora que yo creo que estamos cada vez más cerca de convertirnos sí o sí en una civilización estelar. Pero siendo esto así, es interesante saber que no todo, y esto hay que tener cuidado, no todo lo que existe fuera del planeta tiene que ver, señores, con maestros ascendidos o con seres de infinita armonía. Tenemos que tener en cuenta esto, porque hay mucha New Age por ahí que se piensa que todo lo que está afuera es bueno, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Y que también tenemos que tener en cuenta que la mayoría de la historia de la civilización humana que nos han contado es pura mentira. Es bullshit, como dicen en Estados Unidos. Y eso lo debemos superar poco a poco con la integración del conocimiento que nos han ocultado durante siglos y que está saliendo por toda la red con multitud de divulgadores que lo están diciendo, ¿no? Bien. Este conocimiento e información lo vamos a seguir trayendo en el canal en próximos programas, ya que quedan muchos temas por tocar, como por ejemplo las bases submarinas intraterrenas de la flota oscura en la Antártida, esta flota oscura de la que venimos diciendo que puede ser la que sea la protagonista de este posible evento de falsa bandera, ¿vale? Que acabamos de citar hoy. Pero también están pendientes muchos temas relacionados con los flecos del programa espacial secreto, también con el conglomerado corporativo interplanetario, con la Federación Galáctica, con las agendas de las distintas razas, etc. Cada uno de estos módulos de información tienen infinitas ramificaciones y pertenecen a distintos grupos de poder y de intereses que en su momento estuvieron más o menos juntos, pero que poco a poco se han ido diversificando, y precisamente por el carácter de las operaciones secretas, que suelen ser compartimentos estancos, se han ido independizando y han ido tirando cada uno por su lado. Por lo tanto, no es fácil saber ni entender qué plataformas, qué grupos secretos, qué sociedades, qué grupos de poder están tirando hacia un lado o hacia otro. Y si bien ciertamente pueden pertenecer a los dos grandes grupos de polarización, de los buenos y de los malos, pero dentro de cada uno de estos hay subgrupos con agendas propias. Y si bien responden ante los grandes jefes hasta cierto punto, pero también es verdad que tratan de zafarse y tratan de hacer su propia agenda. Por eso es interesante ver cada una de estas cosas que acabo de decir: el conglomerado corporativo interplanetario, la flota oscura, el programa espacial secreto, a quiénes responden cada uno y hacia dónde tiran. Porque esa es la verdadera historia de la Tierra, y eso es lo que nos han ocultado hasta ahora. Pero sin embargo son ellos los que mueven los hilos en la geopolítica de baja altura, ¿vale? Porque eso se mueve a través de los intereses extraplanetarios. Bien,
Pronto iremos tratando poco a poco todo esto, pero ahora puedes seguir con más información echando un vistazo a las tarjetas que te dejo aquí arriba, ¿verdad? Te he dejado la parte superior derecha de la pantalla o los programas que van a aparecer ahora en las pantallas finales enseguida al final del vídeo. Echa un vistazo porque ahí sigue habiendo información muy interesante a la que puedes tener acceso. Si te ha gustado el programa y quieres que siga con este tipo de información, por favor házmelo saber con tus comentarios abajo y déjame tu like si te ha gustado el programa. Y recuerda suscribirte si quieres que te lleguen los avisos de publicación. Recuerda también que te puedes apuntar en nuestro Telegram, en el Telegram de este canal y del canal Conciencia Galáctica, que es el Telegram, se llama Canal Conciencia Galáctica. Búscalo porque ahí también suelo poner los avisos de los programas, porque muchos seguidores se quejan de que YouTube no les hace llegar las notificaciones de la publicación de los vídeos, y esto pasa en un enorme porcentaje. Por lo tanto, si te apuntas al canal de Telegram, Canal Conciencia Galáctica, ahí no solo te van a llegar las notificaciones, sino que además normalmente cada día o cada 2 o 3 días suelo postear y hacer comentarios sobre noticias de actualidad. Por lo tanto, y evidentemente eso sale más a menudo que los vídeos, que llevan evidentemente mayor cantidad de trabajo y mayor cantidad de esfuerzo, ¿no? Como siempre, les mando un enorme abrazo y les deseo que tengan una muy feliz semana. Nos vemos pronto. Chao.